Pandemia, economía y empleo un tanto inestables y en medio de todo ello un proceso electoral que ha generado todo un clima de tensiones. Así que saludamos de inmediato al doctor Víctor del Carpio Reimer, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, para preguntarle si existe o no el estrés postelectoral, si es eso lo que estamos viviendo. ¿Cómo está, doctor del Carpio? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días Patricia, un gusto estar con ustedes. Gracias a usted. Califica esta semana tan tensa, de hecho lo previo que hemos vivido en elecciones, como un sentimiento de estrés, de incertidumbre, pero lo que vivimos después de ya emitir el voto y a la espera de los resultados, ¿dentro de qué categoría estamos ubicándola o de qué estamos hablando? Yo creo de que más que todo, o sea, la población lo que está sintiendo en estos momentos es ansiedad secundaria a la incertidumbre. Nosotros hay que recordar que todo ser humano tenemos emociones normales. Dentro de esas emociones normales, todas vienen desencadenadas por pensamientos que vamos teniendo. Actualmente, por ejemplo, si yo tuviera pensamientos de un peligro inminente o de una incertidumbre inminente, la emoción que me va a estar albergando principalmente va a ser la ansiedad, con todas sus manifestaciones. Entonces, definitivamente en este momento, donde no tenemos a ciencia cierta resultados de un futuro de las elecciones, o sea, quién va a ser el presidente realmente y cómo van a ser las cosas en el futuro, entonces toda la población, yo creo que en diferentes cuantías está presentando lo que es ansiedad. Doctor, ¿y cómo se analiza lo que ocurre a nivel del comportamiento humano? Porque muchas personas han estado actuando con mucha cautela en medio de esta pandemia, cuidándose, no exponiéndose, no saliendo de casa, pero llega el proceso electoral y la persona está dispuesta a darlo todo, ¿no? Y en masa, en algunos casos, se vuelca a las calles para defender una postura en estas elecciones. ¿Qué pasa a nivel de este comportamiento humano que es tan complejo? Lo que sucede es que generalmente nosotros vamos a tomar decisiones o vamos a actuar dependiendo de los pensamientos que tengamos en ese momento, ¿no? Entonces, en un momento cuando nosotros estamos pensando, o la ansiedad que nos está generando, por ejemplo, es el tema del coronavirus, y eso es lo que nos está generando esa emoción tan fuerte, todas nuestras conductas van a estar destinadas justamente a ello, a evitar ese riesgo inminente, ¿no? En este tema, como que el tema actual se ha centrado en el tema electoral, las cosas han cambiado y es como que la población está evaluando la ansiedad, pero secundarios, ya no tanto el tema de la cuarentena, o sea, eso lo han pasado a un segundo plano, o sea, el riesgo del coronavirus y todo ello. Ahora están totalmente centrados en lo que va a pasar en el tema electoral en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la gente actualmente está con la ansiedad secundaria a ello, todo el tipo de conductas que va a tener va a ser conductas destinadas a tratar de evitar ese peligro que ellos consideran, para un lado o para el otro lado, ¿no? Es que por eso vemos que, por ejemplo, hay personas que salen por un partido o otros por otro partido. O sea, cada una centrada en disminuir el riesgo que ellos creen que puede existir. O sea, el riesgo del futuro del país se superpone al riesgo de la pandemia, ¿se bloquea un poco ese temor de contagio? En el pensamiento sí. O sea, las personas ahorita, por ejemplo, cuando digamos, estoy viendo un flash electoral, estoy viendo ciertas candidaturas, a mí X o Y candidatos simplemente lo que me están generando es ansiedad, ¿no? Entonces, en ese momento yo voy a tomar decisiones secundarias a lo que en ese momento me esté generando la ansiedad. Hay que recordar de que la ansiedad viene determinada por los pensamientos del presente. O sea, los pensamientos que yo tengo ahora son los que van a girar mi emoción. Entonces, si en este momento lo que me está generando ansiedad es el tema de incertidumbre de las elecciones y el futuro del país que podría representar un riesgo, entonces, ¿dónde está centrada toda mi atención en ello? El tema de la pandemia, o sea, está ahí, está consciente, o sea, yo sé que tengo que cuidarme, quizás uso una mascarilla, pero eso ahorita no me está generando ansiedad. A mí me está generando ansiedad este punto, entonces yo voy a ir a defender este punto. No me importa lo anterior. Vamos entonces con recomendaciones útiles, ya que todos estamos inmersos en esta situación. ¿Qué hacer para controlar esa situación de estrés, de ansiedad, de preocupación extrema? Ya, una de las cosas que yo les recomiendo a todos es justamente la ansiedad se da ¿por qué? Porque yo identifico un miedo o porque tengo incertidumbre, ¿cierto? Entonces, pero hay un detalle. Muchas personas viven mucho en un futuro
en un futuro catastrófico que ni siquiera saben que va a llegar. Entonces lo único que hacen es torturar su presente por un futuro incierto. Entonces ese cambio de pensamiento simplemente se tiene que darse. Entonces una persona que frente a diversas situaciones en el futuro, lo único que tiene que hacer es centrarte en el presente y mirarlo al futuro como un desafío, no tanto como un problema, y simplemente tener las capacidades de adaptarse. Todo el tiempo, en cada momento, nosotros vamos a vivir situaciones estresantes, situaciones de incertidumbre. Entonces, en todo el tiempo no podemos estar con esa ansiedad, porque esa ansiedad va a traer mucho daño a cada persona, en distintas esferas. Muy bien, doctor. Para finalizar, ¿cómo canalizarlo esto a nivel amical, de pareja, de familia, donde vemos que muchas relaciones humanas también se han visto resquebrajadas por este proceso? ¿Cómo retomar ese vínculo afectivo tan cercano? Ya. Es muy importante justamente la capacidad de adaptabilidad de cada persona, ¿no? Adaptarse a las nuevas situaciones que se van planteando. Definitivamente, las pausas activas son muy importantes. Si yo estoy todo el tema, digamos, todo el día pensando en un tema específico que me está generando ansiedad, simplemente no voy a poder tener esa pausa activa. Entonces, por ejemplo, compartir un momento con la familia, compartir un momento con los hijos, compartir un momento, ya sea a través de una llamada telefónica con un amigo, lo único que va a hacer es que cambie mi pensamiento de ese momento a pensamientos neutros o quizás pensamientos positivos que van a hacer que la emoción que tenga de ansiedad baje, ¿no? Pero si yo voy a estar todo el tiempo, desde que despierto hasta que duermo, mirando o prestando atención a determinado punto, todo el día voy a estar ansioso. Entonces es importante las pausas activas donde me libere de estas situaciones que me están generando estrés. Muy bien, doctor Víctor del Carpio, muy amable como siempre y gracias por estas recomendaciones puntuales. Muchas gracias a usted. Muy bien, a dosificar también entonces la información que recibimos, tampoco dar cabida a noticias falsas, que ha sido una crítica constante también y una preocupación constante, porque empezamos a compartir información sin tener certeza y generamos mayor, índice de incertidumbre y miedo. 7:51, a continuación presentamos nuestra sección Un Momento para Ti. Hola.